esta hermosa mañana. Amén. Le damos gracias al Señor porque el Señor nos permite una vez más estar en cabina de radio juntamente con ustedes, compartiendo este hermoso momento. Amén. Bienvenida a su programa Santidad a Jehová. Que el Señor le bendiga de una manera especial, amada audiencia, estimados amigos. Amén. Le damos al Señor toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor. Amén, porque Él es digno, porque Él es bueno. Amén, y porque para siempre es su misericordia. Así que estoy sumamente agradecida con el Señor. Amén. El Señor ha sido más que bueno. Yo creo que para con cada uno de nosotros, para con usted. Amén. Hoy pudimos levantarnos, hoy pudimos respirar aire. Amén. Pudimos abrir nuestros ojos, ver a nuestra familia, contemplar un nuevo día. Amén. Y por eso le agradecemos al Señor, porque Él es bueno. Amén. Así que vamos a saludar a toda la audiencia que nos sintoniza en los diferentes lugares. Amén. Que se encuentran a la distancia. Amén. Bendecimos a estos medios por los cuales podemos llegar, amén, con la palabra del Señor. La palabra del Señor no tiene fronteras, sino que la palabra del Señor corre y es glorificada. Amén. Así que Dios bendiga a Radio Shalom Benzalen. Amén. Por permitirnos compartir esta hermosa palabra del Señor. Así que saludamos con mucho gusto a los hermanos, a los pastores de esta iglesia de Dios Shalom, a los pastores Jorge y Zoila Palacios, a los pastores Giovanni y Leticia Pacajamel, juntamente con toda la iglesia local, la iglesia de Dios Shalom. Que el Señor les bendiga. De igual manera a la iglesia de Dios Manantial de Vida, la cual su servidora y la hermana Yari nos congregamos, amén, en la iglesia de Dios Manantial de Vida, juntamente con nuestros pastores Leo y Alicia Herrera. Amén. Así que le recuerdo que el número en cabina es el número 215-806-9227. Si usted tiene petición de oración, al final de la enseñanza vamos a estar orando, amén, por esas peticiones. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Yo le invito a que usted abra su Biblia. Si usted está en su casita y tiene esa oportunidad de abrir la palabra del Señor, yo le invito a que usted lo haga. Amén. Si usted está ahí desayunando, está tomando a lo mejor pues su café, su desayuno, pues que el Señor le bendiga. Amén. Ahí donde usted se encuentra compartiendo con su familia, con sus hijos. Amén. Si usted va manejando, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde de igual manera. Si usted está en su trabajo, amén, y está sintonizando su programa Santidad a Jehová, que el Señor lo bendiga de igual manera. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y le voy a invitar que vaya conmigo al libro de el Evangelio según San Marcos. Amén. En el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Amén. Vamos a leer estos versículos para la gloria del Señor. Y la palabra del Señor se lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y convertidos y creed en el evangelio. Amén. Lo voy a leer una vez más, el versículo 15. Amén. Diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Amén. Así que vamos a estar meditando esta palabra bajo el tema llamados al arrepentimiento. Amén.
El plan de Dios siempre ha sido que el hombre pueda ser salvo por medio de el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Amén. El plan de Dios es que toda la humanidad en general sea salvo. Porque desde que Adán y Eva pecaron, toda la humanidad, amén, cayó de la gracia del Señor. Por medio, amén, de aquella tentación en la cual ellos fueron tentados, amén, y cayeron. Por ende, ahora éramos todo aquel que está lejos de Dios, que no tiene a Dios en su corazón. Es una humanidad caída. El enemigo tomó ventaja. Por naturaleza, todos somos pecadores. Todos los que no conocen del Señor, pues practican el pecado. Ahora nosotros como hijos de Dios, estando en la carne, pues muchas veces, amén, nos vence el pecado. Estamos en una lucha continua con nuestra carne para no pecar, para agradar a nuestro Dios. Amén. Así que el Señor siempre ha querido tener una relación íntima con el hombre, porque el Señor no es un Dios lejano, amén, sino que el Señor ha puesto medio. El Señor siempre ha estado ahí dispuesto a inclinar su oído, amén, para escuchar nuestra oración, para escuchar a todo aquel que se acerca a Dios. Amén. Y vamos a ver, amados hermanos, que el arrepentimiento es para todos. No nada más es para unos, no solamente es para otros, sino que el arrepentimiento es para todos. Amén. El arrepentimiento, hermanos. ¿Qué significa el arrepentimiento? Simplemente es abandonar los malos caminos, abandonar el pecado y volverse a Dios. El pecador tiene que tomar una decisión, hermanos, para arrepentirse. Es una decisión que tiene que estar en nosotros. El Señor, amén, es el que nos toca, el que nos convence de pecado para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros malos caminos, de todo aquello que nosotros hacemos y ofende al Señor. Por eso es necesario, amados hermanos, que todos vengamos al arrepentimiento, sea creyente, sea hijo de Dios o no lo sea, todos estamos llamados al arrepentimiento. Hoy en día, si nosotros le preguntáramos a la sociedad de hoy, ¿qué es el arrepentimiento? O si usted se ha arrepentido, o si usted quiere arrepentirse, hoy en día esa palabra, amén, no es muy conocida en el mundo. Porque al mundo le gusta vivir en los placeres, vivir en los deleites, vivir en la carnalidad. El arrepentimiento, hermanos, si nosotros y usted, como lector de la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta de que desde el Antiguo Testamento fue un mensaje central para el pueblo de Dios. De una y de otra manera el Señor los estuvo llamando al arrepentimiento. Fue un mensaje que Dios le daba a los profetas del ayer, al profeta Elías, que él le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y en los diversos libros, en los diferentes libros en los que nosotros encontramos en la palabra del Señor, amén, uno de ellos, el que predicó el arrepentimiento, fue el profeta Isaías.
Si nosotros vamos al libro de Isaías, en el capítulo 1, hermanos, ahí por título, si usted lee en el capítulo 1, por título dice, una nación pecadora. En las diferentes generaciones en la cual nosotros estamos hoy, en esta generación, en el año 2020, en lo cual estamos ahora, hermanos, y desde los tiempos de los profetas, siempre el pecado ha estado ahí, hermanos, en medio del pueblo del Señor. El pecado, hermanos, siempre ha tomado ventaja en medio del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una carne. Nosotros tenemos esta carne que nos conduce muchas veces a lo que nosotros no queremos hacer. Todo aquel que se esfuerza por vivir de acuerdo conforme a la voluntad de Dios, se va a dar cuenta que el enemigo número uno de nosotros es la carne. Y por ende, la nación de Israel, hermanos, había dejado al Señor en las diferentes generaciones que vemos a través de la palabra del Señor. La nación de Israel se iba tras los dioses ajenos, tras los dioses de las demás naciones, porque querían tener tal vez a un Dios visible, formado a lo mejor en una piedra, en madera, cuando el Señor había dicho que solamente Él iba a ser su Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que el Señor siempre va a tener un profeta, un siervo, la cual Dios va a usar como Dios quiera para predicarles, para que se vuelvan a Él de corazón, para que se vuelvan a Él con un corazón sincero. ¿Por qué, hermanos? Porque si vemos en el libro de Jeremías, esa generación en la cual nos habla el libro de Jeremías, se volvían al Señor muy por encima, no voluntariamente, sino que fingían volverse a Dios, pero su corazón estaba en los demás dioses. Habían dejado a la roca de su salvación. Habían dejado a la fuente de vida. ¿Por qué, hermanos? El Señor les dice que ellos eran una nación pecadora. Hoy en día no solamente hay una nación pecadora, sino que todo el mundo es pecador. A la gente se le dice que si se quiere arrepentir y todavía pregunta ¿de qué? ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros malos caminos. Si vamos en el versículo 10 de ese capítulo 1, el Señor dice: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lo que el profeta Isaías profetizó no eran sus propias palabras, no eran sus propias ideas, no era lo que a él se le ocurría decir, sino que él recibía visiones de Dios. Él recibía la palabra de Dios para dársela al pueblo de Israel. No era algo que él hablaba de su propia cuenta, sino que era de parte de Dios. Y el Señor compara, recordemos que
La nación de Israel era un reino dividido. Y el Señor compara al reino de Judá con las ciudades de Sodoma y de Gomorra, por el pecado que había en ellos. ¿Por qué, hermanos? Ellos se habían alejado completamente de Dios. Por lo cual, hermanos, mire qué barbaridad. Que Dios mismo los compare con Sodoma y con Gomorra por la gran infidelidad del que se decía llamar pueblo de Dios. A veces pensamos, hermanos, que el arrepentimiento solamente es para los pecadores que están allá afuera. Y hoy en día tenemos que orar no solamente por los que están allá afuera, por aquellos que nosotros les predicamos y les invitamos a que vengan al conocimiento del Evangelio, sino también, hermanos, aún a los mismos de la iglesia. Muchas veces practicando lo mismo que el mundo hace. Muchas de las veces la iglesia en general lo hace. Siempre hay un pueblo, hermanos, que se guarda para el Señor. Siempre va a haber un remanente, hermanos, que va a tratar de agradar a Dios y va a querer agradar a Dios. Pero recordemos que en la iglesia hay de todo, hermanos. Está el trigo y está la cizaña. Podemos llamarnos cristianos, podemos llamarnos hijos de Dios, pero Dios conoce nuestras obras. Dios conoce cómo nosotros vivimos, cómo nosotros, hermanos, nos dirigimos aún en nuestro hogar, de cómo nosotros vivimos, hermanos, aún en nuestro matrimonio y con nuestros hijos. El Señor lo conoce todo. Por lo cual, hermanos, la gente a veces se puede sentir mal y de decir que la persona que a lo mejor predica el arrepentimiento es una persona a lo mejor santa, cuando esa palabra de exhortación viene de parte de Dios. Y el primero al que ministra es aquel que Dios le da esa palabra. Por lo cual el profeta Isaías le invitaba al pueblo a que se volviera a Dios. Que se volviera a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando el pecado está en control o toma el control de nuestra vida, hermanos, muchas veces nos volvemos ciegos. Nos volvemos sordos para escuchar la voz de Dios. Por la dureza de nuestro corazón, hermanos. Muchas veces nosotros le cerramos las puertas de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que nosotros estamos bien. Hay cosas, hermanos, ocultas en nuestro corazón que nosotros a lo mejor no le tomamos mucha importancia. Que a veces pensamos que son como nada, hermanos, algo insignificante. Pero son una mancha en nuestro vestido. Y por esa mancha, hermanos, nosotros no pensemos que vamos a volar en los aires cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es un Dios santo. Por lo cual demanda santidad de su iglesia, santidad de su pueblo, santidad en aquel que se dice ser hijo de Dios. Y allá en el cielo, hermanos, no va a entrar nada inmundo, nada impuro. Por lo cual, hermanos, estamos en una continua santificación. De decir todos los días como pueblo de Dios, Señor, yo no soy santo, yo no soy digno, Señor, pero límpiame con tu sangre. Límpiame, Dios mío,
para que el día en la que tú vengas, Señor, yo pueda estar listo, pueda estar preparado. Porque no es en nosotros el hacer nuestros propios méritos para ser salvos, hermanos. La salvación es por gracia. Y la limpieza, hermanos, que nuestro Dios quiere darnos, es una limpieza, hermanos, que comienza desde nuestro corazón. Desde nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, hermanos, también en el libro del profeta Amós. De igual manera el Señor habla ahí. Y dice la palabra del Señor en el versículo 6 del capítulo 4, hermanos. Dice como título en esta parte: aunque castigado Israel no aprende. El Señor siempre va a usar circunstancias, hermanos, para que nosotros podamos volver al arrepentimiento. Para que nosotros podamos buscar a Dios de todo corazón y ver el amor de Dios aún en las circunstancias que el Señor nos dice: te estoy llamando. Te estoy llamando, y el Señor nos tiene que jalar con sus lazos de amor y con sus lazos de misericordia. Y muchas veces el Señor nos llama duramente. Por lo cual en esta hermosa mañana voy a compartir esta palabra que estaba yo leyendo, hermanos. Y voy a leer 6 versículos, en los cuales se encuentra en el libro del profeta Amós, en el capítulo 4, en el versículo 6 al 12. Y dice la palabra: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 y 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestras higueras, vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuiste como tizón escapando del fuego. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. En el versículo 12 dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Oiga, hermano, si nos ponemos a pensar, hermanos, el Señor en su misericordia les había mandado una sequedad por 3 meses. Y también dice que los hizo estar a diente limpio.
O sea que hubo falta de pan. Podemos decir que hubo hambre. Para que ellos se volvieran al Señor. Y aún así, hermanos, Israel no entendió. No entendió a la voz de Dios, no entendió al llamado de Dios. No atendió, hermanos, a la voz de Dios. Por medio de las diferentes situaciones y circunstancias, hermano, en la cual el pueblo del Señor pasó, no entendió. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, el Señor nos ha llamado una y otra vez por medio de diferentes situaciones? A lo mejor por una enfermedad, a lo mejor por un problema, hermanos. Y aún así nosotros nos aferramos al pecado y aún así lo abrazamos y le decimos, no te dejo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, hermanos, no queremos escuchar el llamado de nuestro Dios. Todo aquel que se niega a arrepentirse, hermanos, se va a encontrar con juicio de Dios. Porque Dios es justo y ama la justicia, hermanos. Por lo tanto, hermanos, si nos ponemos a pensar y a meditar, ¿cuánta gente ha partido de este mundo sin el arrepentimiento? No porque Dios no quiere, hermanos, sino que el Señor en su grande amor y en su grande misericordia, el Señor, hermanos, les habló una y otra vez. Por medio de un tratado, hermanos, por medio de una invitación para aceptar al Señor, por medio de una invitación, hermanos, para asistir a lo mejor a una reunión para que pudiera escuchar la palabra de Dios. El Señor, hermanos, ama a la humanidad. Que yo estoy segura que todo aquel que se encuentre, hermanos, en ese lugar oscuro, tenebroso, en aquel lugar de muerte, hermanos, ninguno de ellos está ahí sin que antes hubiera escuchado la palabra de Dios. Sin que antes hubiera escuchado el plan de salvación para su vida. El Señor los amó, hermanos, grandemente, pero ellos rechazaron el plan de salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque importó más la fama, importó más las riquezas, importó más la familia, importó más el qué dirán. Importó más lo que dijeran los amigos, lo que dijera la familia, pero no les importó lo que Dios dijera. No les importó lo que Dios quería para su vida. Hermanos, nosotros no nos podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que la vida que nosotros llevamos, hermanos, es una vida agradable a Dios. Pero si usted, hermanos, en esta hermosa mañana escudriña su corazón y usted, hermanos, es realista, es sincero con Dios, ¿cuántas cosas, hermanos, hay en su corazón que le están robando ese lugar a Dios? A veces pensamos, hermanos, que solamente los dioses ajenos son aquellas imágenes de piedra, de madera, de bronce, de hierro. Pero muchas veces nosotros, hermanos, nosotros mismos nos hacemos nuestros propios dioses. Nosotros muchas veces no estamos lejos de la nación de Israel. Estamos a un paso así de chiquitito, hermanos, para ser como ellos o estar como ellos. Porque por nada, hermanos,
por nada, por dioses falsos, dejaban al Dios verdadero. Muchas veces nosotros lo dejamos a Dios, dejamos a la roca de nuestra salvación, dejamos a la fuente de vida, por cosas simples, hermanos, porque a lo mejor nos hicieron una mueca, porque nos arrugaron la nariz o nos sacaron la lengua. A lo mejor, hermanos, porque dijeron algo de nosotros. O a lo mejor porque nosotros mismos estamos buscando los detalles, hermanos, en las demás personas. Cuando nosotros sabemos, hermanos, que nadie es perfecto. Hermanos, no nos engañemos. Muchas veces, hermanos, nosotros, como le decía hace un momento, hacemos ídolos en nuestro corazón y no los queremos soltar. Y el Señor nos llama y nos dice, te estoy llamando, lo que tú haces no está bien. Pero nosotros, hermanos, nos aferramos. Hermanos, la palabra del Señor dice, en Amós capítulo 4, versículo 4, dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme, hermanos, buscadme y viviréis. El buscar a Dios, hermano, nos trae la vida eterna, nos trae la salvación de nuestras almas. ¿Por qué, hermanos? Porque el volverse a Dios siempre, Señor, siempre, hermanos, será para bien. Siempre será para bien el volver nuestro corazón a Dios, el volver nuestra mirada al Señor, siempre, hermanos, será para bien. Por lo cual, hermanos, el arrepentimiento viene desde tiempo antiguo. Y el arrepentimiento que Juan predicó, hermanos, un hombre, hermanos, que podamos decir humilde en su forma de vivir. Humilde, hermanos, en la forma que él vestía. Pero un hombre, hermanos, lleno de la unción, de la presencia de Dios, hermanos. Un hombre, hermanos, que predicó el arrepentimiento, déjeme decirlo de esta manera, sin morderse la lengua. Un hombre, hermanos, que le llamaba al pecado por su nombre. Un hombre, hermanos, que le decía al que era adúltero, le decía adúltero. Y se metió, hermanos, en grandes problemas por predicar la verdad y por decirle al hombre sus verdades. Porque a veces al hombre no le gusta que le digan sus verdades, no le gusta, hermanos, que le diga cómo vive. Hermanos, pero si esa palabra viene de Dios, hermanos, usted y yo, aunque nos duela, hermanos, la tenemos que aceptar. Porque el hombre no es el que habla, sino que es Dios. Si vemos la palabra de Dios, la palabra que los profetas predicaban era palabra de Dios. No era palabra de hombre, no era lo que a ellos se les ocurría, lo que ellos pensaban, sino que era la palabra de Dios. Y Juan el Bautista, hermanos, muchas veces le fue a decir a Herodes el tetrarca, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque él había tomado por mujer a la mujer de su hermano Felipe, Herodes Felipe. Por lo cual, hermanos, lo metió en grandes problemas que lo tuvieron que apresar. Lo mandaron a apresar, hermanos, por decir la verdad. Hoy en día, hermanos, hacen falta, hermanos,
hombres y mujeres que se paren en la brecha y que desde el altar o desde donde Dios los ponga, hermanos, no se necesita un altar para predicar la palabra. El que está llamado a predicar en un altar, hermanos, gloria a Dios. Pero todos estamos llamados a predicar el Evangelio de Dios. A veces pensamos que el Evangelio de Dios, y como dice la palabra de Dios no se contradice ni se equivoca. El Evangelio de Dios son las buenas nuevas de salvación. Claro que sí. Pero Jesucristo, hermanos, también predicó el arrepentimiento. Y Juan el Bautista, hermanos, era un hombre que predicaba el arrepentimiento, tal y cual decía la verdad y la condición en la que estaban. Hermanos, usted y yo, hermanos, tenemos que decirle no al pecado. Yo sé, hermanos, que Dios es amor, que Dios es misericordia. Hermanos, pero el arrepentimiento es fundamental para obtener la salvación. Si en nuestro corazón no hay arrepentimiento, entonces no puede venir la salvación. Porque la salvación, hermanos, va a venir a causa del arrepentimiento. Hermanos, usted y yo nos tenemos que parar en la brecha. Tenemos que decirle no al pecado. No, hermanos, al pecado que se ve en el mundo. Y hermanos, y que ahora los políticos y que el gobierno está luchando, hermanos, y hoy vemos los derechos humanos de la gente, de las sociedades, que quieren hacer leyes para promover el aborto, para promover el homosexualismo, el lesbianismo, hermanos. Y si nosotros como iglesia, hermanos, no nos paramos en la brecha y decir no, no al aborto, no al homosexualismo, no al lesbianismo, no a aquellas leyes, hermanos, que van en contra de las leyes de Dios. Porque Dios es vida, hermanos. Por lo cual, hermanos, nosotros como iglesia nos tenemos que parar firmes. Firmes, hermanos, para hacer, Dios mío, cumplir la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, no necesita, hermanos, que nadie lo defienda. El Señor siempre va a hablar por sí mismo. Pero nosotros como iglesia, hermanos, como pueblo del Señor, nosotros, hermanos, nos hemos ganado un título. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero allá en mi pueblo les decíamos los protestantes. Les decíamos los aleluya. Le decíamos los topollillos. ¿Por qué? Porque siempre predicaban la palabra del Señor, hermanos. Y predicaban, hermanos, la palabra de Dios. Pero por negarse en aceptar las cosas del mundo, hermanos, por protestar contra las cosas del mundo, hermanos, nos ganamos, hermanos, ese título que dicen los protestantes. Y es verdad, hermanos, porque nosotros tenemos que ir en contra del pecado. Nosotros tenemos que poner un alto, hermanos, aquel aún pecado que se ha infiltrado, hermanos, en las iglesias. ¿Cuántas veces, hermanos, hay gente, hermanos, en las demás iglesias, hermanos, lamentablemente situaciones de cuántos matrimonios, de 1 y de 2 y de 3 matrimonios? Y la gente solapando el pecado, hermanos. Hoy tenemos que decirle no al adulterio, no a la fornicación.
No, hermanos, al pecado, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es un Dios santo. El arrepentimiento, hermanos, que predicaba el Señor, hermanos. ¿A quién fue dirigido, hermanos? A los pecadores. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Hechos, en su capítulo 17, hermanos. Un día, hermanos, Pablo estando en Atenas, dice la palabra del Señor que entrando él en la ciudad, dice que su espíritu se enardecía. Había celo de Dios en él. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que aquellos hombres de aquel lugar, filósofos, ellos estaban atentos para escuchar lo que Pablo decía, porque ellos estaban, hermanos, atentos tenían oídos, porque ellos tenían comezón de escuchar siempre algo diferente. Y aquella ciudad tenía diferentes altares para diferentes dioses. Y en uno de ellos no había una imagen, sino que solamente había un título donde decía, al Dios no conocido. Dice la palabra que Pablo, estando en el Areópago, dice que él habló un discurso diciéndoles, el Dios que hizo todas las cosas, el Señor que hizo el cielo y la tierra, Él no habita, hermanos, en templos hechos por manos humanas, ni es honrado, hermanos, por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. Por lo cual, hermanos, Pablo, estando en ese lugar, él les dice para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Por lo cual Pablo él dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hijos, a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Hermanos, el llamado al arrepentimiento es para todos. Es para todos, hermanos. Hay un tiempo que el Señor, como dijo Pablo, el Señor pasa por alto nuestra ignorancia. A lo mejor cuando veníamos o estábamos en el mundo, hermanos, nosotros vivíamos de una manera, hermanos, completamente vergonzosa. Completamente de una manera que ofendía a Dios, hermanos. Nosotros, hermanos, somos pecadores por naturaleza. Pero en el mundo, hermanos, nosotros pecábamos. Y no solamente eso, sino que nos deleitábamos en el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque a lo mejor, estando en el mundo,
Hubo un tiempo en donde nosotros, hermanos, nos descarriamos y no nos importaba si nos llamaban la atención o no nos llamaban la atención. Todos nosotros vivimos un tiempo de rebeldía, hermanos. Pero llegó un día, hermanos, en la que el Señor llegó a nuestra vida. Ese día, hermanos, glorioso, llegó a nuestra vida. Yo no sé si usted se acuerda de aquel día maravilloso en la que usted le entregó su vida al Señor. Y usted, hermanos, se arrepintió de sus pecados. Hermanos, si el Señor vino, puso el maravilloso, hermoso Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, ese día, hermanos, tiene que ser inolvidable para cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque a nosotros no se nos puede olvidar de dónde Dios nos sacó. Nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Hermanos, el arrepentimiento, hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, hermanos, la salvación de Dios es un regalo para todos. El plan de salvación, hermanos, es para todos, para todo el mundo. Aunque no todos lo quieran aceptar, hermanos. ¿Por qué? Porque hay dureza en su corazón. Porque piensan, hermanos, a lo mejor que así como llevan la manera de vivir, es una manera correcta a los ojos humanos. Pero nosotros, hermanos, ahora que conocemos al Señor, usted y yo, hermanos, tenemos que invitar a aquellos que no conocen del Señor para que vengan al arrepentimiento como usted y yo un día venimos al Señor. Es verdad que el Señor no llama a sanos, espiritualmente hablando, no llama aquellos que se dicen ser santos, no, sino que el Señor vino a los enfermos. Aquellos hermanos que estaban perdidos y que están perdidos en los deleites de este mundo. ¿Para qué, hermanos? Para darles vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor no quiere que nadie perezca. El Señor no quiere que nadie se pierda, hermanos, sino que todos procedamos a un arrepentimiento sincero. Porque solamente, hermanos, en Dios está la salvación. Solamente en Dios, hermanos, podemos encontrar la vida eterna que nadie más ofrece en este mundo. Yo no puedo ir, hermanos, a encontrar la salvación en un hombre, por más que sea de eminencia, por más que sea de renombre, por más que tenga un apellido famoso, hermanos, no. La salvación únicamente se va a encontrar en nuestro Dios, por medio de ese sacrificio, hermanos, puro, limpio y perfecto. Es un sacrificio completo para toda la humanidad en general. Hoy en día, hermanos, el arrepentimiento, el mensaje del arrepentimiento es muy poco, hermanos. Hoy en día se puede predicar de la prosperidad y el pueblo lo recibe y dice amén, gloria a Dios y aleluya. Al pueblo, hermanos, se le puede predicar de muchas cosas, mientras que no le toquen la manera
en la que vive, hermanos, el pueblo está contento. Pero usted predique de la santidad. Usted predique del arrepentimiento. Usted predique lo que es la palabra de Dios, hermanos, y usted se va a ganar a muchos enemigos. Así como se los ganó Juan el Bautista. Así como se los ganó Jesús. Así, hermanos, usted se va a ganar. Si usted predica la palabra de Dios, la santidad, el arrepentimiento, hermanos, y la palabra de Dios, usted va a notar, hermanos, que se va a ganar muchos enemigos y de gratis, hermanos. Porque la palabra que nosotros predicamos no es palabra de hombre. No es palabra que la hermana Claudia piensa, que la hermana Claudia se imagina. No, hermanos, aquí se predica la palabra de Dios. Y si los profetas del ayer predicaron la palabra de Dios, la iglesia de hoy, hermanos, tiene que predicar la palabra de Dios. Así como lo predicaron los apóstoles, hermanos. Eso nos anima, hermanos, nos alienta a nosotros seguir predicando esta poderosa palabra. Aleluya. Esta palabra, hermanos, que no retorna a Dios vacía, sino que hará la obra para la cual Él la envía. Cuando la palabra se recibe en el corazón, hermanos, habrá un cambio. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios nos toca, cuando esa palabra de Dios llega a nuestro corazón, hermanos, no podremos ser los mismos, no podremos ser iguales, hermanos. Es necesario, hermanos, venir al Señor con un corazón humillado, con un corazón humilde de decir, Señor, soy pecadora, sí lo soy, pero yo creo que en ti está el perdón de pecados. Aleluya. Hoy en día, hermanos, cuánta falta hace que los predicadores de hoy, que los pastores de hoy, que los evangelistas de hoy, hermanos, prediquen la palabra de Dios y que guíen al arrepentimiento al pueblo de Dios, hermanos. Oh, hermanos, si tan solo predicáramos esa palabra, hermanos. Yo sé, hermanos, que habrá un grande avivamiento en medio de la juventud, en medio de esta generación en la cual estamos viviendo. Hoy más que nunca, hermanos, hoy que se predica, que nosotros decimos que Cristo viene pronto. ¿Cuál es tu estado espiritual? Al Señor nadie lo puede engañar, hermanos. A mí me puede engañar y yo lo puedo engañar. Pero Dios, hermanos, Él conoce y Él ve tu condición. Por lo cual, hermanos, el llamado a este día, a esta mañana, es que usted, hermano, si usted no se ha arrepentido, hermano, de algún pecado que usted tiene muy escondido dentro de su corazón, el cual nadie más conoce, sino solamente usted y Dios. Usted tiene que arrepentirse, hermanos. Usted y yo tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo viene pronto. Porque nuestro Dios, hermanos, viene pronto. Y esa, hermanos, es la palabra que nosotros predicamos. Hermanos, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, en su capítulo 45, en el versículo 22. Dice la palabra del Señor:
Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hermanos, si usted viene al Señor, usted amigo que me escuche en esta hora, si usted viene al Señor, hermano, amigo, el Señor no lo va a rechazar. El Señor siempre va a estar ahí, dispuesto a escuchar su oración. El Señor está dispuesto, hermanos. Es necesario que busquemos a Dios. En Él está la vida. En Él está la salvación, hermanos. Dios en su grande amor y en su grande fidelidad, el Señor te busca. El Señor toca la puerta de tu corazón. ¿Para qué, hermanos? Para que Él pueda morar en tu corazón. Para que Él pueda morar ahí en tu vida. ¿Por qué, hermanos? Porque hay juicio para todo aquel que rechaza la voz de Dios. Hay juicio, hermanos. Y viene el ay de dolor, hermanos. Todo lo que está pasando alrededor de este mundo no se compara con lo que viene. Viene el ay de dolor, hermanos. Por eso el mundo está como está. Porque se aferra al pecado. Porque se aferra a su carnalidad. Porque se aferra a sus placeres. Porque se aferra, hermanos, a decir que yo estoy bien. Yo no necesito de Dios. El Evangelio es para los aburridos, pensar a la gente. Hermanos, es necesario volver al Señor. Es necesario, hermanos, que nosotros volvamos al Señor con todo nuestro corazón. El Señor decía, buscadme y viviréis. Solo en Dios está nuestra salvación, aleluya. Solamente en Dios está la salvación para aquel que está perdido. Para aquel que está en las calles drogado, alcoholizado. Para aquel que está ahí sin fe, sin esperanza. Para aquel que piensa, hermanos, que ya no hay solución para su vida. A lo mejor pensará, hermanos, que su vida ya no tiene solución y que la solución es la muerte. Hermanos, cuánta gente que usted y yo conocemos y que ha partido de este mundo y que nosotros tuvimos la oportunidad de compartir este poderoso mensaje. ¿Cuántas veces nosotros tuvimos la oportunidad, hermanos, de presentarles el mensaje de salvación y no lo hicimos? El Señor nos ha puesto como atalayas en esta tierra. La iglesia del Señor tiene que ser una atalaya. ¿Para qué, hermanos? Para alertar al pueblo, para alertar a aquel que no conoce. Para alertar que viene algo grande, que viene algo peor a este mundo, hermanos. Que lo que hoy estamos pasando no se compara en nada con lo que va a venir. Así que de nosotros depende nuestro futuro. ¿Por qué? Porque Dios ya lo dio todo.
Dios, hermanos, ya hizo su parte. Ahora en nosotros, hermanos, está hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Vivir, hermanos, de una manera piadosa, de una manera que agrade a nuestro Dios. De nosotros depende nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios ya no las dio. Ahora de nosotros depende cuidar esa salvación tan grande, como lo dice en el libro de Hebreos, que tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Por lo cual, hermanos, no la tenemos que descuidar, sino que como a un tesoro, hermanos, que se nos ha dado en esta tierra, la tenemos que atesorar, que cuidar. Tenemos, hermanos, que venir a los pies de Cristo. Hoy que hay tiempo, hoy que las puertas de la gracia están abiertas para todo aquel que quiera venir, para todo aquel que quiera venir a los pies del Maestro. Las puertas de la gracia aún siguen abiertas. Aún siguen abiertas para todo aquel que quiera venir. Así que en esta hermosa mañana esta ha sido la palabra del Señor. Vamos a orar. Amén. Le vamos a dar gracias al Señor. Y si usted que está ahí y es un amigo y usted quiere aceptar al Señor en su corazón, o usted que es creyente y a la par de usted está un amigo que a lo mejor vive con usted o que usted conoce porque está trabajando con él, y usted quiere ofrecer el plan de salvación para su vida, yo le invito a que usted haga esta oración juntamente conmigo. Amén. Es una oración de fe, en la cual si usted la confiesa con todo su corazón y con su boca, usted va a ser salvo. Así que tú puedes decir juntamente conmigo: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame, purifícame, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Lávame de mi maldad. Límpiame con tu sangre preciosa. Me arrepiento, Señor. Te acepto como mi Señor, como el Salvador de mi vida. Creo en que tú eres Dios. Creo en que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí jamás. Señor Jesús, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, en santidad, Dios mío, para que el día que tú vengas, yo pueda irme contigo. En el nombre de Jesús. Amén.